Sean bienvenidos a esa sesión. Mi nombre es Caume Lucas y hoy estaré con ustedes para que aprendamos sobre el tema de procesamiento y extracción de datos compuestos por texto con Spark Machine Learning. Bien, la comunidad de Data Engineering es una de las mayores de Latinoamérica. Nosotros organizamos esas sesiones semanales de estudio para todos los profesionales que puedan beneficiarse de, no importando su grado de experiencia o formación profesional. La presente sesión estará basada en un libro denominado Spark Defining Guide, que fue escrito por el creador original de Apache Spark, Matei Zaharia, y por el Product Manager de Databricks, Bill Chambers. Bueno, el tema central de esta sesión es cómo yo proceso el texto utilizando los módulos de las librerías de Apache Spark. ¿A qué nos referimos con ingeniería y características o la denominada Future Engineering? ¿Y qué rol juega en el procesamiento de texto? Bueno, el procesamiento de texto es una etapa en la que yo preparo los datos crudos y limpios para mi modelo de Machine Learning. Se trata de la primera etapa en una pipeline de Machine Learning y seguramente es la más importante y también la que más tiempo toma a un ingeniero de Machine Learning. Los algoritmos de Machine Learning necesitan que los datos estén preprocesados. Mis variables, ya sean de entrada o de salida, deben estar con la estructura que mi modelo de Machine Learning espera. La ingeniería de características, o la que en inglés se denomina Future Engineering, es una etapa que se encuentra dentro de preprocesamiento de los datos. Pero ¿de qué se trata la Future Engineering? O la ingeniería de características. Es un proceso de utilizar el conocimiento que yo tenga sobre el problema para extraer, seleccionar y transformar los datos antes de meterlo a mi modelo de Machine Learning. La idea aquí es manipular los datos de tal forma que nuestro modelo de Machine Learning logre procesarlos o logre reconocer mejor los patrones que nos ofrece estos datos. Bueno, cuando hablamos de future o característica, nosotros nos referimos a cualquier dato de entrada mensurable que nos sirva para llevar a cabo nuestro modelo de análisis predictivo. En un problema de aprendizaje supervisado, nosotros representamos cada future como una columna dentro de nuestros datos de entrada. Con la Future Engineering se pretende incrementar la precisión de un modelo de Machine Learning hasta un nivel aceptable. Una Future Engineering o la ingeniería de características tiene el poder de mejorar nuestro modelo de Machine Learning, así como también tiene el poder de romperlo completamente. La librería de Machine Learning de Apache Spark nos ofrece varios módulos para cada tipo de procesamiento de nuestros datos, ya sea en cuanto a la extracción, transformación y selección de características de nuestros datos. Y es por esa razón que nosotros vamos a abordar el tema de preprocesamiento y ingeniería de características divididas en 3 secciones. En la sesión número 1, que es la presente sesión, veremos los fundamentos de procesamiento e extracción de texto dentro de Spark Machine Learning, Spark ML. Bien, pero antes de entrarnos a ese tema, nosotros necesitamos tener claro una cosa que alguna vez hemos visto en la anterior sesión que tuvimos en ese espacio. Lo que nosotros necesitamos comprender primeramente es que Spark ML maneja una estructura de datos denominada vector. El vector es una representación de los datos de entrada en una única columna.
Es muy común utilizar un módulo denominado Vector Assembler, que lo que hace es convertir el conjunto de los datos de entrada en una sola columna de arrays o columna de vectores, donde cada elemento de un array representa el valor o uno de los atributos, ¿no? de los datos de entrada. Es muy importante que nosotros conozcamos los diferentes tipos de vectores. Ahí en la presentación tenemos a un vector denso. Un vector denso está compuesto por valores de tipo float. Bueno, como podemos ver en esa pequeña demostración, en ese pequeño gráfico, el vector denso está lleno de valores de tipo float en todas sus dimensiones. No obstante, nosotros también podemos representar ese mismo conjunto de datos en una matriz de vectores escasos o dispersos. Una matriz de vectores escasos es aquel que tiene un gran tamaño y que en la mayor parte de sus elementos son cero. Bueno, los modelos de Machine Learning están diseñados para computar un vector inverso de tal manera que los ceros no ocupan espacio ni tiempo de procesamiento en la máquina. En Spark ese vector está representado de la siguiente manera. Tenemos un primer elemento que básicamente describe la cantidad de elementos de un array. Tenemos ese array acá que representa los índices de cada elemento que no sea cero. Y luego tenemos un otro array representando los valores que no son cero. Entonces, si hacemos una comparación de ese con esa representación gráfica, podemos ver que los números que no son cero ocupan los índices 0 y 1, mientras que los otros elementos no ocupan espacio. Bien, ahora vamos a tratar de conocer los módulos relevantes de SparkML para el procesamiento de texto. Nosotros vamos a ver qué es un hashtf o el counter vectorizer. Y también cómo empleamos el denominado work to work. Nosotros igual vamos a tratar de conocer de qué se trata cada uno de esos herramientas, digamos así. Y luego, antes de finalizar con esa presentación, nosotros haremos un ejemplo sencillo de procesamiento de texto y analizando haciendo un análisis de sentimiento de los tweets de Twitter. Bien, el procesamiento de texto es una función principal de procesamiento del lenguaje natural o de NLP, en la que nosotros transformamos un texto que es un dato no estructurado a una tabla estructurada y que es representativa con vectores numéricos. A primera vista, el proceso es bien sencillo. Nosotros tratamos de separar cada oración en lo que nosotros denominamos como documentos. Enseguida, utilizamos una herramienta denominada Tokenizer para transformar estas oraciones en un array de palabras o en un array de tokens. Una vez hecho eso, bueno, ya podemos dar la estructura necesaria en la estructura de tabla, pero aún no podemos utilizar esa tabla para entrenar un modelo de Machine Learning porque no está compuesto por vectores de números. Es necesario hacer la conversión de ese vector de palabras a un vector que represente no solamente la ocurrencia de esa palabra, sino además su contexto dentro de la oración. Es por eso que necesitamos generar un vector de representación de este texto mediante un vectorizer. Apache Spark nos ofrece tres maneras de vectorizar los textos. Nosotros tenemos una técnica denominada TF-IDF, utilizando ya sea el count vectorizer o el hashtf.
Y luego tenemos una técnica muy útil denominada Work to Vec. TF y TF es una técnica muy valorizada en la minería de texto. La idea aquí es representar numéricamente la cantidad de veces que una palabra aparece en un documento y contrastarla con la cantidad de documentos que este término aparece. O sea, con eso se logra hallar aquellos términos distintos, pero que comparten un mismo tema. El TF y DF se definen mediante dos estadísticos. TF, o también denominada frecuencia de término o term frequency, representa la cantidad de veces que la palabra aparece en el documento. Y enseguida tenemos el IDF, o la frecuencia de documento inversa, que intenta asignar un menor peso, un peso menor a todas las palabras que aparecen con frecuencia entre los distintos documentos. Bueno, en Spark tenemos tanto el TF cuanto el ITF que se calcula por separado. Primeramente nosotros calculamos el TF mediante uno de estos algoritmos, HashTF y el Count Vectorizer. Una vez que hemos calculado el TF, nosotros procedemos a hacer el cálculo de IDF, empleando un único enfoque y mediante un módulo denominado IDF de SparkML. El Counter Vectorizer realiza para nosotros un recuento de las palabras y las representa en una matriz de vectores de frecuencia escasos o vectores dispersos. Cada elemento de ese vector representa una palabra diferente que se repite obviamente en cada uno de los documentos. Por ejemplo, acá tenemos los términos data y community que se repiten en los dos documentos. Así que nosotros vamos a representar las frecuencias de cada uno de esos elementos, donde cada, digamos así, cada atributo está representada como un elemento de cada vector. Bien, el HashTF es el otro método para generar frecuencias. Este método utiliza una función para generar una tabla hash o una table, o hash table compuesta por índices de palabras. Estos índices son utilizados para generar los vectores de frecuencias. Bueno, podemos trazar algunas diferencias claves entre el Couch Vectorizer y el HashTF. El Couch Vectorizer es parcialmente reversible. O sea, se puede restaurar el conjunto de datos original desde una tabla generada por ese algoritmo, el Couch Vectorizer. Mientras que HashTF no posee esa propiedad. Bueno, el HashTF es ideal cuando tenemos que procesar un cuerpo muy grande de texto. ¿Por qué? Porque requiere de menos memoria, a diferencia de Couch Vectorizer, que tiene que almacenar el índice de palabras y además el vocábulo. El vocábulo es un vector que está compuesto por las diferentes términos o palabras que se encuentran entre los distintos documentos. Bien, por último, hablamos de Word2Vec, que es el otro método que nos ofrece Apache Spark para generar vectores representativos de texto. Es una técnica creada y publicada en 2013 en que se utiliza un modelo de red neuronal para aprender de un gran conjunto de palabras a partir de un gran cuerpo de texto. Esta técnica lo que hace es generar un vector de representación denominada Neural Word Embeddings. Estos embeddings, una vez entrenados, básicamente agrupan palabras que tienen un contexto o significado similar. Bueno, la idea aquí no es entrar en detalles sobre
esa técnica, el word2vec, pero sí comprender que esta técnica trata de mapear las palabras en una matriz densa de pocas dimensiones, de tal manera que los vectores que representan las palabras, que comparten una misma semántica, se encuentran relativamente cercanas entre sí. Ahora bien, vamos a conocer los transformadores, que son siempre muy útiles para preprocesar los textos. Nosotros podemos hacer uso de la Stop Words Removal para remover aquellas palabras que suelen aparecer con mucha frecuencia en el texto y que no agregan y mucho para nuestros propósitos de análisis. Así que como también podemos aplicar LangGram para generar una serie de toques o palabras de n palabras consecutivas. Podemos, por supuesto, determinar el n, que sería la cantidad de palabras consecutivas. Por ejemplo, si definimos len como 2, nosotros nos referimos como bigram o bigram. Si el n es igual a 3, entonces pasaría a llamarse trigram o trigram, y así va, ¿no? Bueno, nosotros podemos utilizar las expresiones regulares. Las expresiones regulares o regex son esenciales en la analítica de texto. Nos permite manipular texto con un elevado grado de granularidad, permitiéndonos hacer la manipulación de los datos bien sucios, como por ejemplo datos de Twitter. Bueno, nosotros hacemos el uso de regex tokenizer para extraer palabras de un texto en base a un patrón regex del lenguaje Java, ¿no? Ese detalle es importante. Nosotros utilizamos expresiones regex del lenguaje de Java, ¿no? No importa en qué lenguaje, nosotros utilizamos ese módulo. También podemos utilizar funciones de transformación del Spark SQL para manipular texto con expresiones regulares, tales como reject speech extract, reject replace y are like. Ok, bueno, podemos también complementar la funcionalidad del Spark SQL, Spark NL, perdón, con el módulo de Spark NLP. Es un proyecto de John Snow Labs. Spark NLP cubre la mayoría de las tareas habituales de procesamiento de texto. Con esta librería nosotros podemos incorporar part of speech tagging, o también conocido como POS. Part of speech tagging bueno, trata de asignar una descripción a cada token o palabra. Podemos también emplear el STIMI o lemmatizing para hacer la normalización de los textos. Podemos buscar patrones en el texto con regex matching y podemos aplicar modelos de última generación o los transformers para hacer la inferencia. Bueno, en resumen, Spark ML contiene los módulos que nos permite transformar los datos de un dato no estructurado como texto a una matriz de representación numérica de cada texto, cada documento. Utilizamos comúnmente módulos tales como Stop Words Removal o Anygram, y también Counter Vectorizer, HashingTF y Word2Vec para extraer los datos de texto. Y también hemos visto que las funcionalidades de Spark ML pueden ser extendidas por la librería de Spark NLP. Bueno, con eso termino con esta presentación. No sé si hasta acá alguno de ustedes tiene alguna duda sobre el tema de procesamiento de texto.
Hola, Sí, Javi. sí, ¿Pudieras, quizás no estuve tan atento, el n-gram, pudieras repetir sí, cómo es sí, que se usa? Para dejarlo claro. por supuesto. Sí, el N-gram, ahí le vamos a mostrar un ejemplo acá. Imaginemos que tenemos, no sé, un texto acá, no sé, quizás 12 como texto, ¿no? Obviamente, tenemos un texto acá, tenemos otro texto acá, no sé, tenemos un otro texto y así va, ¿no? Tenemos n elementos acá, no, no necesariamente n, ¿no? Tenemos sí una cantidad definida de elementos. Lo que N-Gram hace es básicamente, digamos así, concatenar cada palabra, o sea, cada secuencia de palabras. Entonces, si por ejemplo, si hemos definido n como 2, por ejemplo, puede ser cualquier valor, pero si nosotros definimos como 2, que en ese caso sería bytegram o bytegram, el resultado de eso sería básicamente la concatenación de las dos palabras seguidas, de la secuencia de dos palabras. Entonces, nuestro primer término sería básicamente 12 y as, o AZ, no sé. Y enseguida tendremos AZ y TT, por ejemplo. Y así va, ¿no? Se va concatenando cada secuencia de toques, ¿no? Donde bueno, cada secuencia se toma dos palabras consecutivas. Más o menos es así la idea de bytegram o de n-gram, ¿no? Podemos definir cualquier valor para n. El n-gram se utiliza mucho justamente para mejorar la precisión de algunos algoritmos de machine learning, porque quizás se logra captar mejor la idea de una secuencia de palabras en vez de cada palabra de manera individual. Más o menos así la idea de N-gram. Y nosotros podemos aplicarlo mediante ese módulo. Bien, ¿hay una pregunta más? Hasta donde entendí, el n-gram para cualquier valor de n pudiera usarse para, por ejemplo, contar ocurrencias de algún token específico en un texto, ¿no es cierto? Si n vale 2, pudiera contar, por ejemplo, data engineering. ¿Cuántas veces aparece data y engineering en un texto? Si n fuese Exactamente. 3, me serviría para buscar en el texto o en los posts o en redes sociales cuántas veces aparece Data Engineering Latam, por ejemplo. ¿Ese puede ser un caso? Sí, puede ser un caso. Sí, ¿no? Simplemente hace, como Excelente. ya lo dije, concatenamiento de los términos. Ya no tendremos términos individuales, sino que tendremos un conjunto de n elementos consecutivos. Así es. Bien, si no tienen preguntas, voy a pasar a la práctica, a la parte práctica. Le voy a compartir un Jupyter Notebook. Bueno, me avisa por favor si no logra ver el Jupyter Notebook. Bueno, lo que nosotros queremos hacer ahora es tratar de hacer un modelo sencillo de análisis de sentimientos utilizando solamente las librerías del Spark ML. Nosotros tenemos un conjunto de datos que está compuesta por los tweets de Twitter y por una categoría o por una clase que representa el sentimiento de cada tweet. Esa clase puede tomar valores como neutral, si el tweet tiene sentimiento neutral, negativo o positivo, ¿cierto? Entonces voy a hacer el import de las librerías de Spark ML. Por el momento no vamos a utilizar Spark NLP, solamente Spark ML, ¿no? Y algunos también módulos de Spark SQL para iniciar la sesión
y voy a utilizar también una función para hacer la transformación de los datos del Spark SQL. Bien, ahora voy a hacer el import de los datos. Como ya les comenté, los datos están compuestos por dos columnas. Una que sería el selected text, que representaría cada tweet, y el setMint, que es nuestra variable de salida. Bueno, primeramente nosotros vamos a hacer una limpieza de los datos. Los datos de tweets, como ya les comenté anteriormente, acostumbran ser muy sucios. Por lo general contiene, no sé, palabras que quizás no tienen sentido, contiene hashtags, que es un problema también para hacer procesamiento, imprevículos o enlaces, en fin, ¿no? Y caracteres que no aportan demasiado sentido a tweets. Así que el procesamiento de datos en este caso juega un papel muy importante que podría definir el suceso o no de nuestro proyecto de Machine Learning. En este caso voy a hacer una limpieza sencilla. En ese conjunto de datos yo he detectado que hay algunas observaciones o algunas filas tenían valores nulos. Y es importante porque Spark ML no tiene una manera, o sea, no sabe cómo procesar los datos que sean nulos, a diferencia de muchos módulos de Machine Learning. Así que es necesario ver el tema de los valores nulos y tratar de eliminarlos. Bien, ahora vamos a utilizar estos dos módulos acá. Primero que sería el Reject Tokenizer. Tokenizer, como nosotros ya lo vimos, se utiliza para separar el texto en palabras, separar el texto en choques. Y enseguida vamos a utilizar las Stop Words Removals para eliminar aquellos términos que no aportan demasiado sentido a la palabra. Así que vamos a construir una pipeline. Es bueno hacerlo de esa manera, que se lee mejor, ¿no? Una pipeline, y nosotros establecemos las etapas de esa pipeline. Primeramente vamos a aplicar el Reject Tokenizer sobre la columna de texto. Obviamente que se utiliza un patrón regex, acá lo hemos definido en ese argumento. Y enseguida utilizamos el Stop Words Removal. Vamos a eliminar aquellos términos en inglés, ¿no? Es necesario especificar el idioma, que no aporta demasiado sentido al texto. Una vez que hemos procesado esa pipeline, o sea, hemos construido esa pipeline, nosotros vamos a hacer el fit, el método fit para ejecutar esa pipeline, cada una de las etapas que nosotros nos hemos definido acá. Y enseguida vamos a revolver las filas que tiene a vectores vacíos. Enseguida vamos a seleccionar solamente las columnas que nosotros nos interesaríamos para hacer el procesamiento más enseguida. Bien, podemos ya ver el resultado de nuestro preprocesamiento. Tenemos nuestra variable de salida y nuestra variable de entrada ya transformada. Ya no tenemos textos, sino que tenemos un vector de palabras. Bien, ahora voy a proceder a hacer la extracción de características mediante ese método acá, el TF-IDF. Y voy a utilizar para el cálculo de TF, Counter Vectorizer. Así que voy a inicializar el módulo Counter Vectorizer. Voy a definir nuestra columna de entrada, nuestra columna de salida. Vamos a definir tamaño de vocablo. El resultado de Counter Vectorizer
está limitada al tamaño que nosotros especificamos de vocabulario, que es básicamente la cantidad de columnas de la salida de ese módulo. Y enseguida necesitamos definir la cantidad mínima para ETF y la cantidad mínima para Document Frequency, ¿no? Bien, vamos a aplicar el IDF, que sería el paso después de hacer el ETF mediante el Count Vectorizer. Igual que la anterior vez, la anterior celda que nosotros hemos ejecutado, vamos a construir un pipeline compuesta por esas etapas y además vamos a tratar de transformar también la variable de salida, como tenemos una variable de salida compuesta por texto y nosotros necesitamos que esa columna esté como números, que esté representada por números, así que nosotros podemos utilizar ese módulo denominado string index. Y aplicamos nuestra pipeline de transformación y enseguida hagamos la visualización de los datos ya transformados. Y una vez hecha esa transformación, ya puedo ya construir mi modelo de Machine Learning utilizando los módulos que nos ofrece el Spark ML y enseguida hacer la evaluación de ese modelo. Bien, podemos ver acá el output y podemos ver cómo nuestra variable de entrada ya está como un vector de números. Y nuestra variable de salida igual se encuentra como un vector de números. Bien, ya podemos entonces pasar esos datos preprocesados a nuestro modelo de Machine Learning. Vamos a utilizar el Logistic Regression, que nos permite tratar de resolver un problema de clasificación, ya sea con dos clases o multiclase. Básicamente esa es la manera de hacer el entrenamiento. Si bien nosotros vamos a dedicar un módulo justamente para tratar de entender de cómo nosotros construimos un pipeline de Machine Learning. Por el momento, vamos a tratar de construir un algoritmo de clasificación y enseguida vamos a utilizar ese método, Multi-Class Classification Evaluator, para evaluar la precisión de nuestro modelo. Bien, tenemos un modelo con aproximadamente 76% de por ciento sobre los datos del entrenamiento, que es una buena precisión, ¿no?, para un modelo de análisis de sentimientos. Bien, ahora voy a repetir toda esa etapa que hemos hecho, pero utilizando un otro módulo denominado HashDF. O sea que vamos a hacer TF y DF utilizando HashDF para calcular el TF y enseguida utilizando el módulo IDF para calcular el IDF. Construimos nuestra pipeline, enseguida aplicamos los pasos de esa pipeline. Ya podemos ver el resultado de esa transformación y aplicamos el mismo modelo de regresión logística que hemos definido la anterior vez para así hacer la comparación de la precisión de cada uno de los modelos. Bien, ya tenemos un modelo, digamos así, mejorado, ¿no? 87,45%. Por supuesto, hay que hacer la validación de esa precisión, ¿no? Porque esa precisión está sobre los datos entrenados. Y es siempre una buena idea en una pipeline de Machine Learning
hacer la validación de los datos, separándolos entre los datos de entrenamiento y los datos de validación o los datos de prueba. David levantó la mano. No sé Hola, si quieres hacer hola, una Kobe. pregunta. Sí, Sí, quizás se pasó o no sé, o vi mal, pero aquí no se especifica cuál es la métrica a usar para evaluar el modelo, pero celdas atrás con el otro algoritmo sí decía la F1 score. No sé cuál es por default la que usa la librería de Spark, pero mejor dejarlas explícito para comparar un modelo frente a otro, dejar la misma métrica. Una sí, pequeña observación. sí, es una buena observación. Bueno, por el momento no estamos tocando la parte de validación, ¿no? Pero sí, ese módulo de Multiclass Evaluator, eh, podemos revisar acá, acá, ¿no? Eh, He optado por la métrica F1. Podemos también utilizar una otra métrica que también es muy conocida, denominada Accuracy. Pero nosotros tendremos ya un módulo en la que nos dedicaremos a hablar sobre esos métodos, así como también los pasos para hacer la validación, ¿no? La validación y la evaluación de modelos. Bien, no cambió demasiado la precisión de modelo mediante las diferentes métricas. Pero bueno, es un buen punto que sacó David. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar a la última parte, que sería trabajando con el Work to Back. Es un poco más sencillo el Work to Back. Bueno, nosotros ya tenemos los datos procesados, entonces procedemos a definir nuestro modelo. Recordando que ese algoritmo utiliza redes neuronales para tratar de mapear los textos en una matriz, ¿no? Una matriz de pocas dimensiones, y los términos o las palabras que tienen un mismo contexto o un mismo significado están más cercanas entre sí, ¿no? Esa sería la idea del modelo. Así que vamos a construir una pipeline compuesta por nuestro modelo de Word2Vec, y vamos a transformar las variables de salida en varios valores numéricos. Enseguida vamos a procesar esa pipeline. Y enseguida vamos a aplicar el mismo modelo de regresión y luego a hacer la evaluación de ese modelo sobre los datos de entrenamiento. Bien, cayó precisamente, significativamente la precisión del modelo. Así que, bueno, en ese caso nosotros quedaríamos con el modelo de utilizando el TF-IDF mediante el algoritmo de hash TF para calcular TF. Bueno, eso sería todo el tema de procesamiento de texto. Yo les quería mostrar también el tema del Spark NLP, que yo consideré muy interesante para hacer el procesamiento. Quizás los datos no estaban lo suficientemente preprocesados. Por ejemplo, acá en esos datos ya preprocesados tenemos algunos términos que parecen no tener mucho sentido en cada cuerpo de texto. Así que, bueno, quizás algún otro módulo sería necesario para hacer el procesamiento y eliminar estos términos, ¿no? HTTP, etcétera, ¿no?
esa P, M, que nada aporta a significado a nuestros propósitos de análisis. Bien, he visto otro que ha levantado la mano, Gina. Adelante, por favor. Sí, hola Calvin, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Sí. Sí, bueno, yo he hecho antes este proceso de sentiment analysis también con tweets y sí, aquí sí te podría decir que lo que estaría afectando, o sea, de todas maneras, como tienes tres clases, tu modelo está buscando predecir o aprender mejor de estas tres clases. De todas maneras, cuando usamos solamente dos clases, saldría mejor. Es decir, si usamos aquí solamente positivo y negativo y descartamos los neutrales, las métricas pueden subir. Y Sí. también comentarles que como son tweets, como sabemos, Twitter tiene un límite en los caracteres que nos deja para poder realizar un tweet, por lo que los tweets son cortos en su mayoría. Y bueno, esto también afecta a las técnicas que estamos usando aquí, por ejemplo, el Word2Vec. Yo también lo he usado en tweets y sí, siempre me ha salido el Word2Vec con unas métricas mucho menores a las del TF-IDF o a otras técnicas, porque el Word2Vec trabaja mejor con datas, con textos mucho más largos. Pueden ser comentarios, quizás reviews de películas o reviews de productos. Ahí el Word2Vec ya funciona mucho mejor y te puede dar métricas de mayor a 60, 70%. Por eso ahí por eso es que ahí vemos que, claro, como dice David, se fue a la lona el modelo con Word2Vec, pero es normal porque no es, digamos, no es un fuerte de Word2Vec trabajar con esta data que tiene pocas palabras como son los tweets. Y sí, como dices, como comentas, el preprocesamiento es muy importante. Eh, por ejemplo, ahí sí se ha podido eliminar esas HTTP, esos www, que en realidad son URLs, pero igual, de todas maneras, eso hubiera ayudado a las métricas, pero de todas maneras, como les comento, el Word2Vec no es muy bueno para usarlo en tweets o en data. Si es que tenemos data con muy pocas palabras, el Word2Vec siempre va a tener esa performance muy baja. Sí, Pero quería comentarles eso. buena observación, Gina. Muchas gracias. Sí, definitivamente, Word2Vec es necesario que nosotros tengamos un cuerpo de texto compuesta por muchas palabras, ¿no? Y bueno, el tema de tweets, entonces, no sería en este caso adecuado aplicar el Word2Vec. Igual lo he hecho para ponerles un ejemplo, ¿no? De cómo hacerlo. Pero, claro, nosotros ya tenemos un fuerte argumento en contra del Word2Vec para procesar esos tipos de datos, los datos que tiene esa estructura de tweets. Y bueno, quizás un algoritmo un poco más simple, donde se mapea cada palabra no dentro de un vector o de un espacio de n vectores, sino que solamente construimos bueno, cada vector de manera estructurada, donde cada columna sea representada por un término, y enseguida aplicamos esa técnica, que es una técnica muy sencilla, muy útil también en tema de la minería y texto, y que de igual manera se puede utilizar para procesar un grande volumen de texto, o un cuerpo de texto con muchas palabras, sobre todo utilizando el hash TF. El hash TF es lo que nos permite procesar grandes volúmenes de texto, y tiene esa gran ventaja. Por supuesto que nosotros tenemos que definir la cantidad de elementos en cada dimensión de esa matriz de texto. Entonces, hay, digamos así, eh, eh, digamos así,
o sea, instrucciones en Apache Spark, en la documentación de Apache Spark, en que nosotros tenemos que definir un valor quizás suficiente grande para ese número de futures de hash TF, o un valor que sea por lo menos 2 elevado a la n, donde n sería la cantidad de términos en nuestro cuerpo de datos. Entonces, eso se hace porque el resultado de hashtf va a tener un determinado número de elementos. Entonces, obviamente que mientras más mayor sea ese valor, más pesado será la tabla resultante. Pero al mismo tiempo, nosotros podemos ya, si tenemos que procesar un grande volumen de datos, entonces tenemos que definir ese valor como un número lo suficientemente elevado. Pero bueno, ese tema de work to back, ya sabemos que no funciona en este caso de procesamiento de texto, que tiene un límite considerable y que no es necesariamente limpio. Bien, no sé si si alguien tiene algún comentario adicional o alguna pregunta, no sé. Bueno, una consulta. No lo escuché al principio, pero ¿cuánta data tienes ahí y cuánta data estás analizando? Y veo que también preguntaron si es que los datos se están consumiendo directamente de Twitter o si es un CSV, en qué formato se Sí, encuentra. sí, sí, es un USB, ¿no? CSV. Ah, ok. ¿Y más o menos cuántos tweets son? ¿Cuántas filas? Sí, ¿cuál es el tamaño de tu data? Bueno, acá tenemos 27 bit tweets, ¿no? Obviamente que algunas de esas filas, bueno, son valores nulos. Por alguna razón, entonces, fue necesario aplicar una limpieza en esos datos. Ah, ok. Ok, gracias. Sí. Bien. Bueno, si no tiene más preguntas, a Giancarlo, por favor, Giancarlo, puede pasar. Habilitar su I have micrófono. a question. Tengo una pregunta. Buenas noches. Bueno, Muy buena presentación, por cierto. Am, no, para ser sincero, es un tema relativamente nuevo para mí por el nivel de abstracción que tiene, pero he visto ejemplos, por ejemplo, con TensorFlow, en el que siempre evalúan el entrenamiento de un modelo con gráficos, porque, digamos, es más fácil de identificar. En este caso utilizan librerías como Matplotlib y eso para evaluar tanto la data de entrenamiento, la de prueba. Entonces, ahí va mi pregunta, si también aplica para el caso en que se puede hacer como una gráfica para saber, para monitorear el entrenamiento, para ver si hay overfitting. Bueno, en este caso no creo que overfitting, pero sí underfitting. ¿Aplica el caso o de repente el framework no lo tiene demasiado abstraído que no es necesario? bueno, el tema de los gráficos, si es posible representarlo, sí, por supuesto. Por ejemplo, acá en Word2Vec, nosotros también tenemos la opción de representar ese vector acá, para poder representar ese vector, pero donde nosotros logremos mapear cada uno de esos vectores a palabras y así utilizar, como nosotros hemos visto en la presentación, ¿no? Ese gráfico donde contiene un espacio y varias palabras,
Y ahí podríamos percibir que cada una de estas palabras, le vamos a mostrar acá, las palabras que tienen una semántica semejante están relativamente cercanas entre sí. Ajá. Un gráfico parecido a ese, ¿no? Quizás sería útil si es que nosotros utilizamos un Word2Vec para hacer el preprocesamiento de datos, ¿no? Quizás en la próxima sesión, donde nosotros, bueno, donde yo estaré también en esa sesión haciendo la conducción, donde yo estaré hablando sobre preprocesamiento de los datos numéricos o categóricos. Y ahí en ese tema voy a meterme en el tema de la visualización de los datos, que es sin ninguna duda un artificio que los científicos de datos utilizan para poder expresar toda todo ese procesamiento, toda esa parte técnica para una audiencia que pueda comprender, ¿no? El tema de los patrones de los datos, ¿no? Pero quizás eso sería una idea de visualización. En esa presentación no me he enfocado en eso, pero sí en las siguientes sesiones seguramente, ¿no? Utilizando librerías de Matplotlib, quizás, no sé, Plotly o Seaborn para poder visualizar los datos. Ah, ok. Ok, excelente. Gracias. Sí, de nada. Bueno, si no tienen ya preguntas, bueno, vamos a cerrar en esa sesión. Como ya les comenté, nosotros vamos a tocar el tema de procesamiento y extracción de características, pero en esa oportunidad para los datos que ya son numéricos, datos de números o datos de categorías. Así que eso, les agradezco a todos que han estado presentes y han estado haciendo comentarios. A ver, le voy a dar una mirada en el chat para ver si hay más preguntas. Por ahí estaban comentando qué pasa si tenemos en nuestra data tweets que son sarcásticos o Sí, sí, con doble José, sentido. sí, José Calendario. Bueno, la Sí. detección de sarcasmo, bueno, quizás sería una categoría adicional, ¿no? O sea, una categoría, acá tenemos 3 categorías de tweets, que sería negativo, positivo y neutral. Quizás tendríamos, no sé, una cuarta categoría que sería tweets sarcásticos. Y bueno, si logramos incorporar esa categoría a nuestro conjunto de datos, seguramente tendríamos un modelo que sería capaz de predecir, ¿no? Esa categoría o los datos de esa categoría. Algo así como crear un dataset donde manualmente se etiqueten datos como sarcásticos, digamos 1000 tweets con la ayuda de 1000 colaboradores o 500 colaboradores, cada uno haciendo 2 tweets, viendo si es sarcástico o no. Sí, Y ese sea tu data de entrenamiento. así es. Pudiera ser, ¿no? Pero pucha, te quedas corto igual. Sí, pero de igual manera hay herramientas que nos permite, digamos así, automáticamente categorizar cada tweet. Yo he visto bueno, yo creo que eso se hace si nosotros tenemos ya definido un cuerpo de texto donde nosotros podemos mapear cada término a un determinado sentimiento. Por ejemplo, si tenemos un tweet que contiene la palabra, no sé, triste, por ejemplo, podríamos ya deducir que ese tweet si tiene un sentimiento negativo, ¿no? Entonces, más o menos así, mapeando cada palabra a un determinado sentimiento, quizás podemos, digamos así, automatizar el tema de la categorización o de la generación de datos con las categorías correspondientes. Bien, si no tenemos más preguntas, vamos a cerrar esa sesión.
Una vez más, muchas gracias a todos que nos han acompañado. Y bueno, nos vemos el próximo viernes, ¿no? Espero que tengan una buena noche a todos. Listo, buenas noches. Muchas gracias a todos por asistir.